Saludos amigos de la tradición, 29 de enero de 2025. Amigos de la tradición, claro que sí, porque paso a paso se van descubriendo las cosas, vamos pudiendo analizar con más perspectiva qué es lo que está ocurriendo y bueno, acaba uno concluyendo necesariamente que esto es una cuestión de tradición contra, no tanto antitradición cuanto contra-tradición de hecho. Vamos directamente al grano porque hay mucho que comentar hoy. Fíjense, el periodista Tucker Carlson no aportó pruebas al hablar de las intenciones de la administración Biden de asesinar a Putin y es mejor no creer las informaciones sin fundamento, declaró el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov. Bueno, es llamativo, ¿no? ¿Por qué se le está dando tanto predicamento a este asunto? Obviamente algo pasa ahí. Fíjense en la otra noticia, en este caso de TASS. La Duma Estatal, Cámara Baja del Parlamento ruso, envió una solicitud al Congreso de Estados Unidos y a la ONU para que investiguen las declaraciones del periodista Tucker Carlson, quien dijo que la administración del expresidente Joe Biden estuvo preparando un atentado contra el mandatario ruso Vladimir Putin. El organismo señaló que el jefe del Comité de Seguridad y Anticorrupción, Piskaryov, llamó la atención sobre las acusaciones de que el gobierno demócrata habría discutido la posibilidad de eliminar al líder ruso por sugerencia del exsecretario de Estado Antony Blinken. En ese sentido, el legislador ruso propuso dirigirse a los parlamentarios estadounidenses en busca de aclaraciones. Apelaremos al Congreso de Estados Unidos con la petición de que investigue esta situación. Está cargada de un conflicto global. Ustedes mismos comprenden que se está hablando del asesinato del presidente de un país, en este caso del presidente de Rusia. Debemos tomárnoslo en serio. ¡Wow! Vaya, no está mal. No está mal, ¿verdad? Y a todo esto tenemos el reloj del fin del mundo más cerca que nunca del apocalipsis nuclear. Y de hecho el propio Peskov pues comentaba que vaya, pues que están así las cosas. Entonces esto nos lleva al último artículo de Thierry Meyssan, que merece comentar un par de cosillas, la verdad. Fíjense, Meyssan llama la atención acerca de errores de interpretación sobre la evolución de Estados Unidos. Y es que, claro, hay muchas preguntas en el ambiente, hay mucha confusión, hay muchas preguntas acerca de Donald Trump y sus ya 38, si mal no recordamos, órdenes ejecutivas en 9 días en el cargo. Es decir, está a punto ya de batir el récord de Truman y del propio Joe Biden, que firmó más de 40 órdenes ejecutivas, pero eso sí, en 100 días, no en 9, en 100 días. Así que si sigue así Donald Trump, pues batirá el récord y muy de largo. ¿Qué puede estar pasando? Pues veamos los párrafos destacados del artículo de Meyssan. Fíjense, lean bien. El excepcionalismo estadounidense. Donald Trump es partidario del excepcionalismo estadounidense. Según esta doctrina, Estados Unidos es la luz sobre la colina, puesta allí por Dios para iluminar al mundo, nada menos. Esa doctrina, también directamente surgida del ejemplo de los padres peregrinos, asegura que el viaje de los puritanos a Norteamérica es comparable al de los hebreos de la antigüedad. Llegaron a Norteamérica como pueblo elegido, ya que huían del faraón, la monarquía británica que Cromwell había derrocado. Habían atravesado el Mar Rojo, en realidad el Océano Atlántico, y habían descubierto una tierra prometida, Norteamérica. Todos y cada uno de los 47 presidentes que han gobernado Estados Unidos han abrazado y defendido esa mitología que Washington usa como argumento tanto para justificar su rechazo de los principios del derecho internacional como su apoyo al Estado de Israel. Vaya, está bastante bien, ¿no creen? Está bastante bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con Donald Trump? ¿Qué es lo que está pasando con Estados Unidos? Bueno, pues ¿qué va a pasar? Lo que está pasando es que esto va de otra cosa y no de la política que nos han vendido, no del Estado de Derecho que nos han vendido, no de la educación que nos han dado, sino de otra cosa, una cosa compleja y desconocida. Una cosa para la cual, la verdad, ni siquiera tenemos herramientas de análisis. Y en eso es en lo que estamos trabajando. Veamos el siguiente párrafo que nos propone Meyssan. Mire, desde el punto de vista estadounidense, y esto no tiene nada que ver con Donald Trump,
Washington nunca aceptará rendir cuentas ante absolutamente nadie. Y eso incluye a la Organización de las Naciones Unidas y sus órganos o agencias. Vamos a ver. Se dan cuenta, ¿no? Lo que Meisán no parece comprender, pero que sí hemos estado diciendo en este canal desde todo este tiempo, es que lo que tenemos en Estados Unidos es un proyecto civilizatorio. Pero ojo, porque no es simplemente Estados Unidos sin más. Es más bien unas personas asociadas a Estados Unidos y que además están a uno y el otro lado del Atlántico, tanto en Europa como en el propio Estados Unidos. Entonces necesitamos ir entendiendo esto porque si no, obviamente, vamos a ser incapaces de entender qué es lo que está pasando con Donald Trump y por qué, en primer término, estábamos leyendo estas preocupantes noticias, desde luego a los rusos les ha preocupado, acerca de un eventual asesinato de Putin. Porque vamos a ver, si eso fue en los tiempos de Biden, si eso fue Blinken y ya no están en el poder, ¿por qué tanta preocupación? Obviamente los rusos han entendido esta noticia de Tucker Carlson como significando una amenaza ahora, no ayer. Una amenaza que podría llegar para que se cumplimente una idea excepcional. Porque eso debe ocurrir. Porque lo están ustedes leyendo. Repitámoslo. Fíjense. Estados Unidos no tiene que rendirle cuentas absolutamente a nadie. ¿Y los rusos qué es lo que han estado diciendo últimamente? Se han mostrado, de hecho, bastante razonables, la verdad. Han dicho que ignorarían a Estados Unidos, pero eso a Estados Unidos no les sirve. ¿Por qué no les sirve? Porque Estados Unidos no es solo Norteamérica. Estados Unidos es también Europa. ¿Y qué dijo Rusia de Europa? Que había que castigarla. Estamos hablando siempre de Europa occidental. Estamos hablando especialmente de los británicos, muy especialmente, y los franceses también. Y los alemanes también. Fíjense, organizaciones de las Naciones Unidas y sus órganos o agencias. Es verdad que Washington protegió y utilizó a numerosos criminales en tiempos de la Guerra Fría. También es cierto que han asesinado a cientos de miles de personas. Pero en Washington se considera que ningún presidente estadounidense debe llegar a verse ante un tribunal internacional sin importar lo que haya hecho. Están por encima de la ley. La luz, la colina, los elegidos y todas estas cosas están por encima de la ley. Entonces, ¿quiénes son esos rusos que empiezan a decir cosas sobre civilizaciones, que sin multipolaridad, y esos chinos? ¿Qué les pasa a esos? ¿Que no entienden lo elegidos que son los estadounidenses y los europeos? ¿Es eso lo que no entienden? ¿Se dan cuenta, no? Estamos aquí ante un proyecto civilizatorio, solo que al revés. Porque un auténtico proyecto civilizatorio, como bien saben los rusos y los chinos, y desde luego, como bien se sabe en la tradición, un proyecto civilizatorio no puede ser de ninguna manera exclusivista, no puede ser universal en el sentido literal del término. Universal significa trascendente. Universal no significa totalitario. Esto es sencillamente incompatible con la propia forma del cosmos, el cual es diverso por naturaleza. Pero no es así, como piensan ni en Europa, en esas élites europeas, ni en Estados Unidos, en esas élites estadounidenses. Sigamos leyendo porque esto tiene su interés. En una tribuna publicada en 2013 por el New York Times, el presidente ruso Vladimir Putin subrayaba que es extremadamente peligroso estimular a la gente a considerarse excepcional, sea cual sea la motivación. La doctrina del excepcionalismo estadounidense implica, en efecto, una aceptación tácita de la supuesta existencia de una diferencia, de una jerarquía entre los hombres, como cuando se aplica a una realidad política el concepto teológico de pueblo elegido. Vamos poco a poco, porque aquí hay mucho que decir al respecto. Vamos con la siguiente. La libertad del Far West. En el momento de la creación de Estados Unidos, en 1776, o sea, 13 años antes de la Revolución Francesa, los padres fundadores no estaban de acuerdo entre sí sobre la concepción de la libertad y de los derechos humanos. Vamos a ver más tarde eso.
Inspirados en las ideas de Voltaire, los franceses veían la libertad y los derechos humanos tanto desde el punto de vista individual como bajo el prisma del interés colectivo. Pero para los padres fundadores estadounidenses, la libertad era simplemente poder hacer lo que uno quiere en su patio. Es por eso que los estadounidenses son alérgicos al principio de las cotizaciones sociales obligatorias. Bueno, interesante opinión la que nos da Thierry Meyssan. Después vamos a ver los detalles. Pero vamos a hacer ya una puntualización de partida. No se equivoquen, los padres fundadores estadounidenses y aquellos que estuvieron detrás de la Revolución Francesa eran los mismos. ¿Hay pruebas al respecto? Oh, sí que las hay, solo que por alguna razón ni Meyssan ni otros autores que hayamos visto las mencionan. ¿Por qué? Porque entra en línea con algo que es tabú, que no gusta. Es decir, la tradición, por supuesto. Es la tradición, en este caso concreto, en la Iglesia Católica, lo que fue la Iglesia Católica, actualmente ha renunciado por propia iniciativa a su papel como institución tradicional, pero en su día cumplía dicha función y en su día denunciaron, de hecho, que la creación del espíritu revolucionario francés fue, de hecho, un asunto vinculado a sociedades secretas, las cuales pretendían una subversión del orden civilizatorio de la cristiandad. Esa manera de pensar está llena de inconvenientes, nos dice Meyssan. La concepción estadounidense de los derechos humanos está en total contradicción con la concepción francesa de los derechos del hombre y del ciudadano. Desde el punto de vista anglosajón, y eso tiene que ver con la tradición británica, se trata únicamente de protegerse de la razón de Estado. Por el contrario, desde el punto de vista de los revolucionarios franceses, la libertad no es tanto tener la garantía de protección contra algún eventual abuso del Estado, como tener derecho a participar en la elaboración de las leyes. Bueno, mucha mitología hay aquí, en lo que nos presenta el señor Meyssan, pero continuemos. Hoy en día el debate sobre la libertad de expresión está falseado por la superposición de interpretaciones diferentes. Vaya. Esto ya es más interesante si lo piensas. La administración Biden, siguiendo el punto de vista woke, consideró que tenía la responsabilidad de informar al público sobre los peligros de la enfermedad inmencionable y salvarlo de la enfermedad. Prohibió cualquier forma de debate científico. Prohibió cualquier forma de debate científico. Y censuró toda opinión disidente. Fíjense, ese es el contexto en el que nos encontramos ahora. Nos encontramos en un contexto de prohibición de cualquier debate científico. Todavía no hemos salido de eso. ¿Y cómo estamos saliendo? Estamos saliendo por una vía que claramente tiene connotaciones de índole religiosa. Pero, según la tradición de los padres fundadores, el Estado no tenía derecho a inmiscuirse en los intercambios de opiniones en las redes sociales. Según la concepción del Estado de los revolucionarios franceses, seguidores de Voltaire, el Estado no tenía derecho a prohibir absolutamente nada, sino a tratar de que los tribunales intervinieran para prohibir los mensajes que pudieran llevarlos a los internautas a formarse opiniones erróneas. Bueno, seguramente Voltaire no pensaba en estas cosas, pero bueno. Que a su vez podrían llevarlos a poner en peligro su salud. En ese caso tendrían que haber apuntado a los mensajes sobre la obligación universal de ciertos medicamentos. Fíjense, aquí ya está la palabra, universal. Universal entendido como totalitario. Porque esos medicamentos tan polémicos y esa obligación fue totalitaria. Universal en el sentido de total, no en el sentido de trascendente. Entonces aquí tenemos una confusión absolutamente clave. Bueno, y ahora ya saltamos directamente a algo que nos han enviado ustedes. Ustedes nos han enviado, bueno, unos emails con información. Muchas gracias por colaborar. Y bueno, nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, pues los revisamos y los comentamos. Bueno, vale, el artículo de Catasonó está interesante. La misión anticristiana de Gran Bretaña. Bueno, dicho así parece un disparate, ¿verdad? Parece demasiado fuerte. Pero bueno, lo cierto es que es así. Lo cierto es que es así.
El artículo es un poco superficial, pero toca los puntos que toca Meissan. Entonces se hace referencia a esa conformación de otro tipo de civilización. Y ahí es a donde vamos. Básicamente lo que tenemos dentro de lo que es la modernidad, que es ese ansia, esa sed por una nueva civilización, por un nuevo proyecto civilizatorio, son diferentes ramas que están enfrentadas entre sí, pero que están de acuerdo en esencialmente lo mismo. Es decir, las esencias son las mismas, simplemente hay luchas en cuanto a la forma en la que debería llevarse a cabo. Y en ese sentido, esta es la lucha que tenemos ahora mismo en Estados Unidos. Es lo que hemos visto entre ese woke y ahora este trumpismo que según Meissan es jacksoniano, en fin. Lo que ustedes quieran. Sea como sea, viene de donde viene. Y tanto Meissan como este autor tienen muy claro que en realidad el origen está precisamente en ese espíritu revolucionario y cómo va tomando forma también a nivel político, pero siempre con un elemento tradicional de fondo. Y eso nos lleva a esta otra captura de pantalla. Hemos visto también que alguien ha vuelto a subir a internet un discurso que dio Carlos III cuando aún era príncipe de Inglaterra, el actual Carlos III, en el contexto de la organización Sophia Perennis, es decir, una organización en la que diversos autores se congregaron hace ya décadas para debatir la cuestión metafísica, básicamente. Y entonces, interesantemente, aparece el príncipe Carlos deshaciéndose en elogios por todos esos autores, menciona incluso a René Guénon, el cual por lo demás hubiera abominado, sin duda, de semejante cosa, pero se dan ustedes cuenta, ¿verdad? Se dan ustedes cuenta. Todo aquel espíritu revolucionario que veíamos tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución Estadounidense, la cual también fue planteada como una revolución después de todo, era, en última instancia, una visión alternativa acerca de la tradición, la cual en última instancia era metafísica. Entonces, digamos que cuando el príncipe Carlos, en aquel entonces príncipe Carlos, se posicionaba claramente dentro de un ámbito tradicional, metafísico, lo que estaba era haciendo llamada a un principio de autoridad. A un principio de autoridad. Por eso, cuando vimos su coronación, vimos tantos símbolos y vimos todas esas cosas que quien ha querido al menos ha podido sacar sus conclusiones acerca de quién es Carlos III y qué representa. Y no se equivoquen, lo que representa o lo que pretende representar es en realidad ese proyecto civilizatorio al revés, el proyecto occidental moderno. Esta es absolutamente la clave de todo el asunto. ¿Que hay diferencias de matiz? Oh, claro que sí que las hay. De hecho, los estadounidenses, como bien nos explica Meissan, tienen, bueno, pues algunos detalles de forma que prefieren modificar, que no les interesan tanto. Los franceses, la Unión Europea, pues tiene también otro enfoque. No es exactamente el mismo. E incluso los propios británicos tienen también su enfoque. De ahí este choque que se está produciendo con la administración Trump y Starmer en Reino Unido. Pero no se equivoquen, en última instancia es exactamente lo mismo y es contratradicional en el sentido en que lo explicaba el propio René Guénon y que aún hay un autor vivo, porque es muy mayor, el señor Charles-André Gilly, es muy mayor, tiene ya más de 90 años, pero sigue vivo y lleva a cabo, pues bueno, tiene su propia editorial, lleva escribiendo todas estas décadas y particularmente se ha encargado de seguir estos asuntos de fondo, estos asuntos que al final son el auténtico fondo de la geopolítica y que de hecho le ha llevado a tener algún que otro tropezo con las autoridades, dicho así. Él es originalmente belga, vive en Francia, pero por razones personales tuvo que hacer algún viaje y fue detenido en el aeropuerto, puesto que, bueno, parece ser que decía cosas inconvenientes. Todo esto lo pueden encontrar en esta web que tienen en pantalla. Pueden hacer sus propias investigaciones si ustedes lo desean. A dónde vamos es que, por la razón que sea,
no se llevan a cabo análisis lo suficientemente serios y lo suficientemente profundos para explicar lo que está ocurriendo actualmente. Y esto nos lleva otra vez de vuelta a la primera noticia. ¿Qué es esto del eventual asesinato de Putin? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es, lisa y llanamente, que ni los estadounidenses, ni los europeos, ni los británicos están dispuestos bajo ningún concepto a renunciar a su proyecto civilizatorio. Y ese señor Putin, Xi Jinping y otros lo están poniendo en peligro. Lo están poniendo en peligro. Occidente necesita vencer en Ucrania. Occidente no puede permitirse una derrota total en Ucrania. ¿Qué es lo que va a pasar en lo sucesivo? Bueno, no lo sabemos, no podemos saber los detalles. Pero una cosa sí sabemos, y es que Occidente, ese proyecto civilizatorio, necesita ser totalitario, necesita ser universal, necesita dominarlo todo. Y eso incluye tanto a Donald Trump, tanto si queremos decir que es jacksoniano como que es republicano, o lo que demonios sea, incluye al señor Biden y por supuesto a Blinken, Sullivan y todos los sionistas, incluye a la Unión Europea, ya sea con von der Leyen o con quien demonios vayan a poner después, e incluye a los británicos, cuya corona pretende de hecho ser en última instancia el gran representante temporal del sionismo. Porque ese es el auténtico origen de lo que de pasada nos trata el señor Meyssan cuando habla de los padres peregrinos. Esos puritanos que llegan a Norteamérica son en realidad representantes, por mucho que se les quiera enfocar como que huyen del faraón y todas esas tonterías, son en realidad, aunque sean o que representen más bien una forma diferente, son en última instancia subsidiarios de ese poder, o al menos así se ven las cosas en Inglaterra y mucho más en su monarquía. Entonces, digamos que hay una disputa de poder en ese sentido, pero no en el sentido de que haya proyectos contrapuestos. No los hay, es el mismo proyecto. Simplemente luchan entre ellos para ver quién lo va a liderar. Y no se equivoquen, lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial es exactamente lo mismo. Los alemanes también pretendían que fuera su criterio, su forma particular, la que imperase en el proyecto. Lo siguen haciendo, aunque obviamente ya no tienen la fuerza, ya no tienen la pujanza que tenían antaño. Pero tanto franceses, como alemanes, como británicos, como estadounidenses, todos ellos luchan por lo mismo. Es la misma corona y tiene las mismas características. Y parece, y con esto terminamos ya, parece que los rusos lo han comprendido. Parece que lo han comprendido bastante bien. Bueno, ya veremos qué es lo que ocurre. Permaneceremos atentos a las noticias, pero ojo, porque si los rusos están insistiendo tanto con esa información de Tucker Carlson, de un eventual intento de asesinato sobre Putin, pueden ustedes estar seguros de que es porque algo está pasando. No olvidemos que los días siguen pasando y no se produce esa llamada o ese encuentro entre Donald Trump y Vladimir Putin. Ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones y háganse miembros de Geopolítica Actual. Nosotros seguiremos aquí, como ven, buscándole, digamos que la parte profunda a lo que ocurre y no nos quedamos simplemente con una visión superficial que prácticamente no hace más que redundar en ese caos del que nos hablaba el propio Meyssan, ¿no? Que parece todo, bueno, pues sin ton ni son. Y en cierto modo lo es, pero al final del día solo hay un proyecto que de verdad pretende ser totalitario y es el proyecto occidental moderno. Venga, un saludo para todos. Nos vemos en la próxima.